¿Cuántos damos gracias al Padre, verdad, por este día? ¿Por qué no volteas con tu hermana y le dices, qué bueno verte, verdad? Qué bueno verte en este día. Dice la palabra, dice la palabra de Yahweh, que este es el día que Él ha creado, por tanto nos gozaremos y regocijaremos en Él, ¿verdad? Ese es el día de Shabbat, el cual el Padre Yahweh ha creado para gozarnos y para regocijarnos en Él. Amén. Así es que vamos a la palabra. Y si podemos poner nuestros dispositivos, ¿verdad? No tableta, celular, en lo que es en vibrar. Son cosas muy importantes y realmente siento de esa manera en mi corazón. Pase lo que pase, sucede lo que suceda. Tú puedes mirar en las redes sociales en mucho lo que tú y yo buscamos, indagamos y ahora más que nunca, ahora con la aproximación del eclipse el día 21 y después el suceso o como se estarán llevando, ¿verdad?, las cosas el día 23 de septiembre. Todo esto, ¿verdad?, cuando habla acerca de las constelaciones, vamos a llamarle de esta manera, Virgo, que se le conoce generalmente como Betula, que significa o proviene de la palabra virgen, ¿verdad? Algo que tú y yo encontramos en las Escrituras acerca de las señales en Apocalipsis capítulo 12, donde Apocalipsis capítulo 12 dice, y vi una gran señal, dice una mujer, dice con 12 coronas, dice, y todo lo especifica en el versículo 1 y el versículo 2, y habla específicamente de estas cosas, y mucho se habla principalmente a los acontecimientos que se dan, y no simplemente a cabo, pero dice la palabra, vamos a Génesis capítulo 1, versículo 14, para dar simplemente un repaso de la semana pasada. Dice, entonces Elohim dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Dice, haya la lumbrera para expansión de los cielos, separar el día de la noche. Dice, sean las luminarias, las estrellas en la expansión de los cielos. Eso habla de las estrellas, dice los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y dice, y fue así. Y hizo Elohim dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para el dominio del día, del sol. Dice, la lumbrera menor, el dominio para la noche. Habla acerca de la luna. Dice, y también hizo las estrellas. Y Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en día y noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Y todos sabemos que, hablando de respecto a ello, la puesta del sol de un día a la puesta del sol de otro día nos habla acerca de, marca la entrada de terminación de un día para dar comienzo a un nuevo día, por ponerlo de esta manera. Y dice, y sirvan para señales. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, a través de donde Yahweh nos va a hablar, esto es muy importante cuando lo entendemos de esta manera. ¿Cuántos sabemos que sin las vocales sería difícil comunicarnos? Tal vez nos pudiéramos comunicar, pero las letras tienen un significado. Las letras forman vocales, forman frases. Esas frases forman oraciones. Y esas oraciones, por medio de las oraciones que tú y yo formamos a través de las frases, podemos tener una comunicación los unos con los otros. Yo puedo tener una relación contigo, puedo charlar contigo, o tú conmigo. Para esto Yahweh creó o dejó o está establecida su palabra. ¿A través de qué Yahweh nos va a hablar o nos va a instruir? ¿A través de qué? De esta palabra que se nos fue entregada. ¿Y a través de qué más Yahweh nos va a mostrar las cosas o los sucesos en los que tú y yo estamos viviendo? A través de las señales. Sí tienen un propósito para hacernos entender que llegamos ahorita más adelante. Generalmente ya la puesta del sol empieza a llegar ya casi a las 8, si no me equivoco. Ya como entre las 8, ya casi aclareando, ya empiezas a mirar que la puesta del sol empieza a descender y empieza a caer la noche. Y podamos darnos cuenta, pero la misma palabra nos enseña que a través de las señales Yahweh nos hablaría, nos haría entender la cuestión acerca de los tiempos. Dice, y las puso en la expansión de los cielos para que nos sirvieran por señales. Cuando tú y yo entendemos acerca de las señales que Yahweh tiene,
podamos darnos cuenta del tiempo y la época en la que tú y yo estamos viviendo. Porque es precisamente cuando Yahweh empieza a hacer ciertos movimientos, no sé si sea la palabra correcta, ciertos movimientos, y las cosas empiezan a suceder y empiezas a mirar como cosas que están habladas en la palabra de Yahweh, que no han tenido su cumplimiento, y que de repente empiezas a mirar que las cosas en los cielos empiezan a acomodar de tal manera que dices tú, esto va relacionado. Tal vez tú diríamos, eso es coincidencia. Pero como el apóstol en la revelación en Apocalipsis capítulo 12 pudo entender y saber que lo que estaría pasando, y hablando acerca de la señal y cómo estaba el dragón de la misma manera y que quería hacer guerra contra los hijos del Altísimo, y describe todas estas cosas, todo este panorama, cómo él podía saber que miles de años después esto sucedería. Porque este acontecimiento del cual tú y yo vamos a vivir, sí se vivió, tú lo puedes marcar o lo puedes mirar. Lo que es lo que es la constelación de Virgo, junto con la otra constelación, ambas estrellas, Venus, si no me equivoco, forman la misma estrella, lo que se le conoce como la estrella de Belén. Esa estrella de Belén es la misma que se dio hace 2000 años atrás, cuando el Mesías vino sobre esta tierra. Y ese acontecimiento que se dio vino y marcó, y esa conjugación de ambas, planetas, vino a formar lo que es conocido como la estrella de Belén. La estrella que los magos o los sabios miraron en aquel entonces y entendieron que Yeshua habría de nacer. Y dijeron que en aquel entonces quien era gobernante de aquel país era Herodes. Herodes era el rey. Jerusalén había sido conquistada, y quien estaba a cargo de aquel lugar, de la conquista, que estaba puesto, vamos a llamarle como rey sobre aquel lugar, o podríamos decir como el rey de los judíos. Él se creía rey porque habían sido conquistados por el pueblo romano, y él estaba en suma autoridad. Y cuando los sabios miraron la estrella y dijeron, he aquí, el rey ha nacido, o el rey nacerá. Y tanto fue el coraje de este rey de Herodes, que mandó a que los sabios fueran a reconocer a dónde habría de nacer. Y vemos que levantó un edicto, o aquella señal podríamos decir que tal vez duró alrededor de algunos 2 años. Porque dice que, dice que Herodes mandó a matar a todo niño primogénito, a todo niño recién nacido de 2 años. Vemos cómo ciertamente Yeshua fue guardado por el Padre, no se le dio muerte, hasta que no tuvo que venir el tiempo de su cumplimiento profético, que vendría el Salvador, tal y como lo describe en el libro de Daniel, y que ascendería a la diestra del Padre y estaría en aquel lugar hasta que el Padre de la orden, de la misma manera. Pero cierto tiempo, en el 2015, viene a suceder, o sucedió de la misma manera, se dio este suceso, donde se formaron ambos planetas, y esa formación de los planetas vino a formar lo que fue la estrella de David. En este año también 2017, lo mismo suceso se estará llevando a cabo de la señal de la estrella, pero no simplemente ello, sino que también tendrá como cumplimiento todo lo que Apocalipsis capítulo 12 del primer versículo establece, donde todo se estará llevando de cierta manera, de cierto orden, que mucho se ha levantado o se habla y se dice, y no estoy promoviendo ninguna plataforma diciendo que el fin se va a acabar, que no se va a acabar, pero son cosas de las que tú y yo tenemos que ser conscientes, que si pasen o no suceden, dice la misma palabra, dice, cuando aquel día venga y aquellas cosas comiencen a suceder, dice que a nosotros no nos pescará por sorpresa, porque somos hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz somos aquí? ¿O hay aquí? No hay por qué debe de sucedernos, dice, porque ciertamente las escrituras hablan que el Mesías vendrá, o vendrá como ladrón en la noche. Pero cuando la escritura habla, dice que vendrá, muchos hablan acerca del rapto. Si no te has fijado, muchos hablan acerca de todo ese acontecimiento, pero muchos dicen
Y mucho se habla que también esto habla acerca del rapto, que precisamente muchos están creyendo que en este momento del 23 de septiembre, cuando estas cosas empiezan a acontecer, muchos hablan que será el tiempo del rapto. Y lo puedes buscar, no te lo estoy diciendo yo, lo puedes buscar. Ahorita todo gira alrededor de eso. Y los que han podido echar mano o mirar, todo gira alrededor de ello. Muchos hablan del rapto, hablan acerca de la señal que se llevará a cabo, que algo tremendo sucederá juntamente con este eclipse que estará atravesando precisamente toda la franja de los Estados Unidos. Y cuando hablo precisamente de los Estados Unidos, porque es precisamente por todos los Estados Unidos donde se estará llevando este suceso. No será en México, algunas partes en México simplemente lo podrán mirar, lo que es Matamoros, lo que es Reynosa, estas partes de aquí de fronteras simplemente se estará viendo en un 50%, no en su totalidad. Mucho se ha hablado que muchos están haciendo grandes viajes para ir precisamente a los lugares donde se estará llevando a cabo este suceso, y que muchos de los hoteles están aprovechando este negocio o esta venta para subir los precios de los hoteles hasta $1,000 la estancia. Y habla de tanto que se está llevando a cabo. Pero volviendo a esto nos habla mucho para nosotros, porque la palabra dice que cuando el Mesías venga o retorne, dice que ciertamente vendrá como ladrón en la noche. Cuando utiliza la palabra o la expresión que vendrá como ladrón en la noche, no significa que simplemente será como muchos lo han esperado, como muchos se ha pensado, que simplemente será. Hace muchos años circuló un video, yo creo que todavía hasta la fecha del día de hoy está, yo lo pude mirar, que habla acerca del rapto. Yo no sé si soy el único que lo miró, pero yo creo que muchos de ustedes lo miraron, que muchos se encontraban en las iglesias y en diferentes lugares, y que simplemente vino como un estruendo. Estaba el predicador hablando y de repente el gran estruendo, y las Biblias cayeron y todo, y algunos se quedaban viendo uno al otro, y muchos habían sido arrebatados. Y yo me recuerdo cuando yo lo miré, dije, Padre, y estaba muy expectante cuando miré este video, dije, ciertamente así será y seremos. Pero viendo las palabras, cuando la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, primeramente, di conmigo, Yahweh no puede robar lo que es suyo. Cuando la palabra dice que vendrá como ladrón en la noche, habla en un tiempo de sorpresa. Porque la palabra de Yahweh dice que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, ni siquiera los ángeles, cuando aquel día será. No significa que nadie se dará cuenta y todos nos fuimos, o algunos nos fuimos, o otros se fueron y otros se quedaron, o nos quedamos. No, sino habla en un sentido de referencia. Dice que así como el hombre fuerte entra a la casa y roba, dice, si supiéramos el tiempo, el día, dice, se ataría el hombre fuerte. Imagínate que alguien te dijera, bueno, alguien va a entrar y te va a robar a tales horas y va a entrar a tu casa. Pues yo creo que estarías preparado, tal vez con la policía en mano, o con algún bate, si las cosas están muy difíciles, con un bate en la mano para darle luego así como entre. O con lo que tú quieras, aquí con la pistola, ¿verdad? Que se puede portar licencia y arma, lo que tú quieras, pero en otros lugares donde no te dan permiso de portar, tal vez estaría la persona con algo en la mano. Porque dice que vendrá, dice, es algo sorpresivo, dice, pero si supiéramos el día y la hora, pues las cosas cambian, y dice, pero nadie sabe. Por eso es que debemos de estar alertas y atentos a estas cosas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, por eso es tiempo de estar alertas y atentos a estos acontecimientos. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, y estoy entrando simplemente como una introducción para poder continuar de la semana pasada. Romanos capítulo 12, dice la palabra de Yahweh, dice, el amor no hace mal al prójimo. Qué importante, ¿verdad? Qué bonito sonó eso. El que ames a tu hermano no le hace daño. Porque muchos decimos, no, es que yo a esta persona no lo amo. Pero no te apures, ¿verdad? El que lo ames no le hace mal. Dice, el amor, dice, no hace mal a su prójimo, porque el amor, dice, es el cumplimiento de la ley
o de la Torah. ¿Por qué el amor es el cumplimiento de la ley de la Torah? Porque la palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en guardar este mandamiento estamos cumpliendo el mandamiento de amar, que es Torah, a nuestro prójimo. Dice, y también sepan esto, que ya es el tiempo y la hora de despertarnos. ¿Cuántos podemos leer esto juntos? Dice, y también sepan esto, ya es el tiempo y la hora de despertarnos del sueño. Dice, vamos a continuar, dice, porque ahora está más próxima a nosotros la salvación que cuando creímos. Porque la noche es muy avanzada y el día se aproxima. Por tanto, despojémonos de las obras de tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Conduzcámonos como de día. Dice, y no en desenfrenos, ni embriaguez, ni en lecho impuro, dice, ni en envidias, ni en altercados, sino dice, vístanse de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y no estén ansiosos por los deseos de la carne. Pero dice el versículo principal, dice, es tiempo de despertarnos del sueño, porque ahora está más próxima a nosotros la salvación que cuando creímos. Los hechos y los acontecimientos que tú y yo estamos viviendo no nos hablan, o nos hablan, mejor dicho, que la salvación o nuestra redención está más cerca de lo que tú y yo pensamos. Dice, porque ciertamente, dice, Él vendrá y no tardará. ¿Cuántos sabemos que ciertamente un día Él vendrá? Y Él no tardará, dice la palabra. Los días o las cosas que estamos viviendo nos hablan precisamente para ello, para despertarnos del sueño y del tiempo, o de sacudirnos, porque hay que ser conscientes, amado. Muchas veces no se habla de estas cosas, o tal vez muchas veces la gente quisiera que no se le hablara de estas cosas. Número uno, porque estamos muchas veces tan empapados de un evangelio que se nos entregó o que se nos fue dado, que simplemente queremos escuchar de la bendición, de la promesa, de la prosperidad que Yahweh tiene para nuestras vidas, y no saber de tales cosas y de tales acontecimientos, porque precisamente nos hablan de sacudirnos de todas estas cosas, porque es tiempo de arreglar nuestras vidas principalmente delante de Yahweh. ¿Cuántos entendemos esto? Porque dice la palabra de Yahweh, dice, porque sin santidad es imposible mirar ¿a quién? Al Padre. Y el caminar en santidad nos habla de tener que arreglar nuestras vidas delante de aquel que nos amó y entregó su vida por nosotros. El que ciertamente dice la palabra que Él vendrá por una iglesia o por una asamblea sin mancha, sin arruga, el cual significa o habla lo que es pecado, de despojarnos de todo pecado, porque nos habla de una consagración principalmente ¿a quién? A Él. El vivir en santidad o caminar como un pueblo kadosh nos habla principalmente a todos y a cada uno de nosotros de tener que arreglar nuestras vidas, porque mi vida, tu vida están consagradas para Él. Y la palabra consagrar significa poner en un lugar aparte, separado de todas las demás cosas. Que cuando mi vida está consagrada para los planes y para los propósitos de Yahweh, mi vida es sacada, no quiero decir sacada afuera, pero está separada de todas las cosas del sistema de este mundo, porque entiendo y sé que ciertamente Él vendrá y retornará un día. Dice la palabra que aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque cuando yo entiendo que Él vendrá y que Él retornará, el tener esta promesa en mi vida y en mi corazón hace que mis caminos sean alineados, o que mis caminos se alinean a la palabra de Yahweh, porque ciertamente si sé que Él vendrá y Él retornará, dice, se santifica a sí mismo. ¿Cómo me santifico? En guardar esta palabra, en caminar como esta palabra me dice. Y para tener que guardar mi vida y mi caminar, es necesario que yo pueda conocer esta palabra. Si no conozco esta palabra, no sabré cómo conducirme o cómo caminar. Porque mucha gente que no la conoce,
¿Cómo puedo saber de qué, simplemente, cómo puedo entender de qué manera debo de amar a mi hermano? Si el amor no es algo tan, el amor es relativo para el ser humano. Yo no puedo conocer la palabra, pero puedo decir, bueno, yo amo a mi prójimo. ¿Y por qué? Pues es que yo pienso que esta es la manera en que lo amo. Pero ¿quién me dice que estoy en lo correcto de cómo lo amo? Porque la palabra, el amar al prójimo, lo especifica aquí. Pero si no conozco la palabra, no conoceré cómo amar a mi prójimo. Pensaré que estoy amando a mi prójimo, pero tal vez no lo estoy amando. Porque tal vez pueda hablar de mi prójimo, hablar mal de mi prójimo, o mal de mi vecino, mal de lo que tú quieras, y decir yo lo amo. Porque cuando lo miro lo saludo. O yo no soy como aquel que le grita y le dice tantas cosas. O viceversa, el esposo que ama a su mujer dice, no, pero es que yo amo a mi mujer. Ay, sí, la ama, sí. Pues es que nada más le levanto la voz y la maltrato, pero yo no soy como aquella persona que le pega. No, yo de pegarle. No, que el Padre me libre de pegarle. Pero ofendes con las palabras. Se hiere. Pero ¿cómo puedo saber cómo amar? Conforme esta palabra lo dice. ¿Cómo puedo conocer y saber que camino en una vida de santidad delante de Yahweh? Porque conozco esta palabra, porque camino a lo que esta palabra dice. Y ciertamente mucho, vamos a continuar. Dice la palabra dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, dice que cuando se hable de paz y de seguridad, dice, aquel día, dice, vendrá la destrucción repentina, y apúntalo, 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 al 3. Dice, cuando se hable de paz, dice, sepan que el tiempo vendrá, dice, la destrucción vendrá repentinamente. ¿Qué nos habla esto para nosotros? Muchos en esta época, y más en este año pasado y en este año, se ha levantado que muchos hablan acerca de la paz. Hablan del sistema del nuevo orden, acerca del nuevo orden mundial, donde se quiere establecer principalmente lo que es la paz o la unidad los unos con los otros, entre todos. Y por ahí tú puedes mirar un video que circuló, ya creo que fue el año pasado o el antepasado, acerca de la imagen de lo que es el pueblo romano, que habla acerca de la iglesia romana, donde circuló un video, ¿verdad? Donde el personaje principal de lo que es la asamblea o de todo el pueblo romano, católico romano, todos saben a qué me refiero. Circuló un video, ¿verdad? Donde cada uno venía con su propia religión. Y eso muchos dijeron, bueno, qué bonito, qué hermoso, pero para uno que sabe un poco más, o que estamos enterándonos un poco más de las cosas, eso habla de establecer lo que es un nuevo orden mundial, donde la asamblea, donde la iglesia, vamos a llamarlo de esta manera, sea uno en general. No importa cuál sea tu creencia, pero todos, porque todos nos amamos, todos vamos a caminar en una misma unidad. Y uno diría, qué hermoso, qué bonito sería esto, ¿verdad? Pero tenemos que entender que esta palabra nos enseña de qué manera tenemos que conducirnos. Y cada uno hablaba y venía cerca en el video circula, alguno venía con su cruz, otros venían con su manto, con su talid, y habla acerca, otros venían con Buda, con diferentes cosas, y ambos se unieron alrededor de este círculo hablando de una armonía, de una paz. Eso habla, dice 1 Tesalonicenses, cuando eso acontezca, dice, y te estoy diciendo porque fue simplemente algunos años cuando se circulaba este video. Déjame decirte que creo que lo quitaron de las redes sociales, del internet. Ya nunca lo volví a mirar. Lo han de haber quitado. Se estableció. ¿Qué nos habla esto? De acerca de establecer la paz y la unidad los unos con los otros. El primer ministro de las fuerzas de Israel, él hablaba acerca del conflicto que se tiene con Palestina y el pueblo de Israel, y hablaba precisamente, dice que Israel está más próximo a tener un acuerdo de paz con el pueblo Palestina o con Palestina para llegar a un acuerdo de paz. Dice la palabra, eso es tiempo de que tú y yo levantemos nuestras
antenas, porque dice que cuando se hable de paz y de seguridad, dice, vendrá en sí la destrucción repentina. Tú y yo tenemos que estar alerta que cuando muchos hablan acerca de la paz y de querer establecer la paz, son tiempos que estamos viviendo que tal vez las cosas no van a mejorar, pero que nos hablan los acontecimientos y los sucesos de los cuales tú y yo debemos de estar atentos y alertas a estas cosas. Porque la misma palabra de Yahweh dice, vamos a Salmo capítulo 105, versículo 8. Dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y su juramento a Isaac, y también lo que informó a Jacob por estatuto, e Israel por pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, en cuanto eran pocos el número y muy pocos forasteros en ella. ¿Qué es lo que se reclama hoy en día? ¿Sabes que lo que más se reclama hoy en día es que se quiere quitar la parte de la tierra de Israel y entregarse parte del pueblo al pueblo de Palestina? ¿Quién entregó la tierra principalmente? Dice, y te bendeciré. Cuando él hizo el juramento en Génesis capítulo 15, si no me equivoco, creo que es Génesis capítulo 41, cuando hizo el juramento a Abraham y le dijo a Abraham, ciertamente a ti te bendeciré, en Génesis capítulo 2 dice, te bendeciré y en ti y en tu simiente, dice, levanta los ojos, dice, porque a ti te daré esta tierra, si las pueden contar, dice, y a ti y a tu descendencia. Dice, y benditos serán todos los que te bendigan y malditos serán todos los que te maldigan. Dice, maldito será el que te maldiga y bendito será el que te bendiga. Y es un juramento a Abraham. Abraham es conocido como el primer hombre hebreo sobre la tierra. O mejor dicho, ¿quién entregó la tierra de Israel? Fue Yahweh, no fue el hombre. Quien dio la tierra fue Yahweh, no el hombre. Al Yahweh entregar la tierra, dice, ¿quién es el único que puede dividir y repartir la tierra? Yahweh. Joel, si tú lo apuntas, Joel capítulo 3, dice que Yahweh entraría en juicio con las naciones cuando tales cosas acontezcan, cuando las naciones quieran repartir la tierra de Israel y empiezan a decir, bueno, es que Israel tiene, y presionan. Se habla acerca del Consejo de las Naciones Unidas, pero de muy unidos a veces no tienen mucho porque quieren obligar a Israel a que reparte su tierra. Yo no sé, no le he dicho mucho beneficio, ¿verdad? Tal vez no para los demás, pero no para Israel. Porque para Israel es en contra todo. Para Palestina muchos presionan y dicen, bueno, que esto se lleve a cabo para que se llegue a una paz y a un conflicto. Y Palestina reclama esto porque dicen que ellos es parte de su tierra, por cuanto son descendientes de Ismael. El hijo que tuvo Abraham con su sierva, con la esposa, con Agar, mejor dicho, con la sierva se me fue el nombre. De Agar, dice, y que tuvo y concibió, dice, y tuvo un hijo que le dio por nombre Ismael, el cual representa a toda esa nación del pueblo de Palestina. Dice, y se les entregó, y ellos reclaman que son parte, también les pertenece porque son de Abraham. Pero la palabra de Yahweh dice, de tu simiente, de tus lomos, saldrá, dice, el heredero. ¿De dónde tendría que salir? No de la sierva, porque la mujer de Abraham era Sara, si no me equivoco. Y de ahí tendría que salir el heredero. Cuando tuvo Abraham a Isaac, si tú miras, el pacto fue confirmado de Abraham a Isaac y Jacob. Y dice, y así como estuve contigo, esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. La descendencia que vendría de sus lomos directa, de la esposa Sara, que fueron Abraham, Isaac y Jacob, de los cuales también Jacob tuvo los descendientes, las 12 tribus de Israel. Y el conflicto que se tiene es que muchos pelean esta parte de la tierra. La misma palabra en Salmo capítulo 83, vamos a Salmo capítulo 83, versículo 1. Dice, oh Elohim, no permanezcas en silencio, no calles, oh Elohim, ni te quedes quieto, porque aquí tus enemigos rugen y los que te aborrecen se han enaltecido. Dice, hacen planes astutos contra tu pueblo de Israel, dice, y juntos conspiran con sus protegidos y han dicho, venid y destruyámoslos como nación, para que no haya memoria del nombre de Israel. Todas las naciones, en otras palabras, todos es en contra de quién? Todos es en contra de Israel. Porque se quiere destruir
si tú quieres llamarle la ciudad santa, la ciudad que Yahweh estableció como la tierra prometida para el pueblo de Israel, y todos en contra de ella. Vamos a Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 3. Dice: y acontecerá que en aquel día convertiré a Jerusalén en roca de pisoteo, dice, a todas las naciones, pero todos los que la pisoteen serán desgarrados por completo. Y las naciones de la tierra se hallarán, dice, de la tierra se aliarán contra ella. Todas las naciones en contra de ¿quién? De Israel. Pero ¿qué dice la palabra de Yahweh? Dice, todas las que se levanten en contra de ella serán ¿qué? Desgarradas. Y esto nos habla muy principalmente, todos en contra de Israel. Israel, vamos a llamarlo, no puede ser dueño de su propia tierra. Las Naciones Unidas se han levantado en contra de Israel, uniéndose al Estado de Palestina principalmente, y presionando en parte al pueblo de Israel para que Israel entregue parte de su territorio. Pero es muy importante porque a comienzos del año, de este año, proféticamente habla en el libro de Génesis de acerca de los nietos, acerca de los, para no entrar en mucho detalle, después podemos hablar de ello, pero dice que se levantaron, dice, fueron 70 naciones las que se levantaron y dieron su voto, de alguna manera a favor de Palestina y presionando a Israel. Pero ¿sabes qué nos habla muy esencialmente? Eso habla de repartir la tierra, y Joel dice que cuidado con aquellos que quieran repartir su tierra, la tierra de Israel, dice, porque Yahweh entraría en juicio con ellas. Y dice la palabra de Yahweh, donde leíamos Zacarías, dice que aquellos que se levantan en contra de Israel, ciertamente dice, se aliarían en contra de ella, pero Yahweh tendría control de todas estas cosas. Y esas 70 naciones, bueno, ¿quiénes son las 70 naciones? No importa, porque ¿sabes qué la palabra dice? Bíblicamente el 70 hablan acerca o proféticamente de todo el sistema global de las naciones. México, Estados Unidos, todos. Porque habla principalmente de las 70 naciones que se aliaron. Cuando se habla de más de 70 o 71, no importa, se está cumpliendo como quien dice globalmente de todo lo que fueron los descendientes. Mucho se habla que fue en el libro de Génesis, donde a los 70 nietos de Noé, que Noé tuvo 70 nietos y formaron toda la tierra y la poblaron, habla acerca de las 70 naciones o de todas las naciones de la tierra. Y eso es muy importante cuando lo entendemos, porque dice la palabra de Yahweh, dice que ciertamente vendrá un juicio. Y es tiempo o es hora de que tú y yo podamos estar conscientes de estas cosas. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, Revelaciones capítulo 12, versículo 1, vamos a leer, dice: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando en parto con dolores de alumbramiento, dice la palabra de Yahweh. Dice, entonces apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Dice, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, y aquí él regirá a todas las naciones con varas de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Elohim y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto. Vemos que eso tuvo cumplimiento. ¿Dónde Yeshua fue? Nació y ciertamente ascendió y está puesto ¿dónde? A la diestra del Padre. Tuvo cumplimiento. Pero el versículo 1, eso es lo importante, vamos a llamarlo de esta manera. Habla de una señal. Dice, y vio una señal, y casi por el versículo 3, si no me equivoco, dice, y apareció otra señal. Nos hablan de que 2 señales. Una, la señal que es apareció una señal del cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Esto nos habla de un acontecimiento o de algo que estará pasando, sucediendo. ¿Cuándo estará llevándose esto a cabo? El 23 de septiembre.
El 23 de septiembre es cuando estas cosas comenzarán a acontecer. ¿Quién es el que pone todas las constelaciones y todas las cosas en un orden perfecto? Vamos a Job capítulo 38, versículo 31. Dice, ¿puedes tú atar las cadenas de las Pleiades o desatar las cuerdas de Orión? Haces aparecer una constelación, dice la palabra, ¿qué? A su tiempo, y conduces la osa con sus hijos. ¿Conoces tú las ordenanzas de los cielos o fijas el dominio de la tierra? ¿Puedes levantar tu voz a las nubes para la abundancia de agua te cubra? ¿Envías los relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? Pero lo principal, si tú quieres subrayar, es el versículo 32. Dice, haces aparecer una constelación a su tiempo. ¿Quién es el que hace aparecer una constelación a su tiempo? Yahweh. ¿Qué es lo que estará pasando precisamente en esta fecha? Son 3 planetas. Está la constelación de Betula, que es considerada como la Virgen, que es Virgo. Virgo está representada, si tú miras, la constelación de Virgo está representada en forma de una mujer que habla acerca de la Virgen, juntamente con la de Leo, encima de su cabeza. Hay un video, no lo tengo aquí en la mano, pero habla acerca de la constelación donde estará girando en cierto entorno desde una puesta hasta la otra. Primeramente estará por encima de ella, por arriba de ella la constelación de Leo, y abajo de ella la constelación de Virgo, que habla acerca de la mujer. Cuando tú y yo vemos y se alinean estas cosas, la constelación de Virgo juntamente con la de Leo, ¿qué dice el Apocalipsis? Dice que tendría, dice, la mujer estaría con una diadema de 2 estrellas. ¿De dónde? Vamos rapidito a Revelaciones. Revelaciones capítulo 12. Dice, después vi una gran señal que apareció en el cielo. Dice, una mujer. ¿Quién es la mujer? Vamos a llamarla Virgo, la constelación de Virgo, que a muchos se le conoce como Betula, es la Virgen, Betula, lo que es la Virgen. Dice, vestida del sol con la luna debajo de sus pies, dice, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Es muy interesante notar que Leo consta o está formada por 12 ¿qué? Por 9 estrellas. La constelación de Leo tiene en sí 9 estrellas, pero que muy interesantemente hay 3 planetas a su alrededor. Y estos 3 planetas que están a su alrededor, está Leo con sus 9 estrellas, y juntamente alrededor de Leo, precisamente en este 23 de septiembre, se estará alineando y estarán cerca de la constelación de Leo el planeta de Marte, Venus y Mercurio, cada uno con una estrella. Si tú miras lo que dice la palabra en Apocalipsis, que la mujer precisamente en ese momento estaría rodeada de 2 estrellas que nos hablan acerca, si tú quieres, de las 12 tribus de Israel, sí. Pero proféticamente se estará llevando a cabo. Es un acontecimiento que no se llevaba a cabo, que muchos hablan que no tenía este acontecimiento, vamos a llamarle 70 años, digo 7,000 años. No había. Hace más de 2,000 años que la primera ocasión que se dio fue hace más de 2,000 años cuando Yeshua nació y se puso la estrella, lo que es la estrella de David en aquel entonces. Pero si tú miras, es algo profético. Por eso muchos hablan de este acontecimiento, que muchos hablan acerca del rapto, que algo grande sucederá en este tiempo. No lo sé, no lo sabemos con exactitud, pero voltea con la persona que está a tu tiempo y dile, sea como sea, es tiempo de que estemos alerta. Y tal y como dice Romanos, que nos despojemos o que nos sacudamos del sueño en el que estamos. Una persona que está dormida es una persona que no está preparada. Tú lo puedes mirar. Las 10 vírgenes
Aunque ambas podemos decir que 10 nos hablan acerca bíblicamente de un minyan, de una palabra hebrea que significa de 10, de minyan, que hablan de 10, que habla de algo completo o de una asamblea completa. Aunque muchos estamos y somos hijos de Él, si tú quieres llamarle de esta manera, no todos están despiertos. Porque por eso dio la parábola de las 10 vírgenes. 5 que estuvieron dormidas y 5 que estuvieron despiertas. La dormida dijo: cuando esto venga, pues ya nos preparamos. Y lo puedes mirar cuando siguió la voz del novio y dijeron a las otras 5: denos aceite. Y me gusta la expresión de las otras 5. No le dijeron: sí, ten, sí te comprendo que estabas dormido, pero te amo tanto y ten. No. Dijeron: no sea que no haya suficiente para todas, mejor vayan y compren. Eso nos habla de una preparación. Para nosotros que estamos en Él, son tiempos en los que tenemos que estar preparados. Porque cuando tales cosas acontezcan, si nos tocan o no nos tocan vivirlas, yo no lo sé. Pero sí dice la palabra, dice que estamos más cerca de nuestra redención que muy antes. Más cerca de los que esperábamos. Tal vez estamos más cerca de lo que tú y yo pensamos de estos tiempos. Y dijeron: vayan y compren, no sé que no haya suficiente para ambas. Y eso nos habla de tener que despertar Yom Teruah. ¿Cuándo es Yom Teruah? ¿Cuándo? 20, 21. Cuando es Yom Teruah, nos habla acerca, dice: por tanto despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mesías. Nos habla de un tiempo de despertarnos, de sacudirnos, de estar alertas, de estar conscientes en la época en la que vivimos. Una persona que está dormida no sabe los acontecimientos, pero una persona que está despierta está atenta a ellos. Está puestos los ojos en ellos. ¿Por qué? Porque sabremos, dice, nadie conoce acerca de estas cosas, pero sí dice la palabra que podemos conocer el tiempo y la sazón de estas cosas. Muy interesante, en 1948, si no me equivoco, fue cuando la nación de Israel recibió su independencia como estado independiente. Y es muy notorio que dice la palabra, vamos a Lucas capítulo 21, Lucas 21, si no me equivoco. Dice: cuando estas cosas empiezan, Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantar nuestra cabeza, porque en vuestra redención está cerca. Y les refirió una parábola, dice: mirad la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. Dice, y se refirió a la palabra, dice: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, y al verlos sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca, o que el tiempo ha llegado. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que el reino de Elohim está cerca. Dice: en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Desde cuando Israel recibió su independencia en 1948, si tú le cuentas el tiempo para acá, el tiempo de una generación son 70 años, en sus más robustos 80. Si cuentas de allá para acá, estás llegando precisamente en el año 2017 a los 70 años. ¿Cuándo es cuando todo se ha hablado y se ha levantado? ¿Cuándo se levantaron las naciones en contra de Israel para dar su voto a favor de Palestina? En este año, 2017. La palabra dice que cuando estas cosas acontezcan, dice, Yahweh tomará control de su tierra. Dice, y ciertamente dice, hablando acerca de la generación que le verá, dice, será esta generación. Y una generación habla de 70, del 48 para acá.
Muchos dirán coincidencia, no coincidencia, pase, no sé, pero la palabra nos habla de estar despiertos y de estar alertas. Y como siempre lo he dicho, no estoy diciendo que vaya a suceder mañana. Porque si no pasa, van a decir, el pastor nos dijo y no pasó nada. No, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que miramos y veamos las cosas. Porque si llega a suceder y llega a acontecer, tampoco diremos, a mí nadie me dijo. Estamos siendo advertidos. Dice la misma palabra de Yahweh en el libro de Amós, dice que Yahweh no hará nada hasta no revelarlo primero a sus santos profetas. Y te lo dije la semana pasada, no me estoy dando el lugar de profeta, no. Pero sí estoy hablando de lo que muchos están hablando en esta hora. Y que cuando, si tú quieres, dice, cuando algo suena es porque, cuando el río suena es porque agua lleva. Y mucho más que nunca se está hablando en esta hora. Y es tiempo para que tú y yo estemos alertas a tales acontecimientos y a estas cosas. Cuando estas 4 constelaciones, Venus, Mercurio, se verán y se ponen por encima de la mujer, precisamente el 23 de septiembre, donde Júpiter, donde precisamente, ya te hablé de la mujer de Virgo, las 3 constelaciones que forman las 2 estrellas, pero precisamente en ese momento, la constelación de Virgo, de Júpiter, estará entrando en el centro de lo que es la constelación de Virgo y se va a posicionar juntamente. Si tú lo miras y búscalo en internet, lástima que no lo traigo aquí en la mano para ponértelo con una diapositiva, pero se estará poniendo la señal de Virgo y en ese mismo momento, cuando eso acontezca, estará la constelación de Júpiter entrando de tal manera a la constelación de Virgo y se posicionará justamente en el centro, lo que vendría siendo el vientre de la mujer, donde dice Apocalipsis, y vio una gran señal, dice una mujer que daba a luz, donde precisamente se está llevando el vientre, donde precisamente después de pasar del 23 de septiembre estará descendiendo de tal manera como si la mujer o Virgo estuviera dando a luz. Qué interesante. Nunca antes se había visto. ¿Cómo pudo saber el apóstol Juan estas cosas cuando tales cosas acontecerían miles de años después? Por él. Para que cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra de Yahweh, tales cosas no nos vengan por sorpresa, sino dice la palabra de Yahweh que estamos advertidos de ello. Cuando nos damos cuenta realmente de la grandeza de Yahweh, las 11 estrellas, las 2 estrellas nos hablan acerca de los hijos de Israel. 11 estrellas más José, el hijo que fue para la tierra de Egipto, nos hablan acerca de las 2 estrellas. No simplemente de ello, pero nos hablan acerca de los hijos de Israel. Dice Isaías capítulo 26, vamos a Isaías capítulo 26, porque el tiempo ya se me va avanzando. Isaías capítulo 26, versículo 17. Dice, como la mujer encinta al acercarse el momento a dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Elohim. ¿Qué dice la palabra? Que Israel sufrirá o sufriría ¿qué? ¿Dolores de qué? De parto. Isaías capítulo 42, versículo 14, dice, por mucho tiempo he aguardado silencio, he estado callado y me he contenido, pero ahora grito como mujer de parto, resuello y jadeo a la vez. ¿Qué dice Miqueas capítulo 4? Dice, retuércete y gime, hija de Sión, como mujer de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y habitarás en el campo, e irás hasta Babilonia y ahí serás rescatada. Ahí te redimirá Yahweh de la mano de tus enemigos. Si la mujer está encinta, ¿cuándo estará llevando eso? Vuelvo a repetir,
nos hablan acerca de los dolores de parto, porque recuerda que será la señal. Y la misma palabra dice que sería como dolores de parto. La palabra dice, muy en especial, que cuando eso el 23 de septiembre acontezca y empiece a transcurrir el día del 23 de septiembre, se estará llevando la señal como si la mujer de la constelación, vamos a llamarla de esta manera, el acontecimiento que estaremos viviendo, será cuando Júpiter, estará entrando o saliendo de donde se encuentra, como si estuviera dando a luz. ¿Cuánto es el tiempo de una gestación? ¿Cuánto? 9 meses. Si el tiempo de una gestación es 9 meses, algo tuvo que haber acontecido 9 meses atrás, después del 23 de septiembre, 9 meses atrás, algo tuvo que haber sucedido, que se dio una señal donde estaría embarazado para dar a luz. Si tú miras muy en esencial, si la mujer está encinta, es decir, que está en tiempo de gestación y está embarazada, y retrocedemos del 23 de septiembre 9 meses atrás, principalmente, caeríamos a la fecha del 23 de septiembre al 23 de ¿qué? De diciembre, exactamente, del 2016. Algo tuvo que haber acontecido el 23 de diciembre del 2016 para que esto sucediera. Tuvo que haber algo notorio que se dio, tal vez el inicio de un embarazo. Es precisamente en esa fecha, el 23 de diciembre, pasó algo. Precisamente la ONU aprobó la resolución de Israel de quitarle los asentamientos a Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? En ese momento donde la ONU tuvo la resolución de quitarle los asentamientos a Israel, algo sucedió para que esto aconteciera. ¿Qué dice la palabra? Que los pueblos tratarían de repartir la tierra de Israel, todas estas cosas. El presidente algo no cumplió. El presidente de los Estados Unidos, antes de venir, y te estoy hablando, no estoy hablando ni del presidente, ni estoy hablando de hechos, simplemente, para no decir el pastor, nada. Cuando hablo acerca de ello, una de las cosas que él, antes de que entrara a gobernar, había prometido que sería quitado de la ciudad de Tel Aviv a cierto lugar, lo que era, se me fue, no era la embajada, la embajada, ¿verdad? Sería quitada, algo que no hizo. No la removió y no lo quitó como la había establecido, de quitarla de la ciudad de Tel Aviv y traspasarla a la ciudad de Israel. No lo llevó a cabo. Muchos, cuando llevaron la resolución de esta fecha de las 70 naciones que se pararon en contra y dieron su voto a favor en contra de Israel, estaban esperando el voto también de Estados Unidos. Mucho se habla acerca de los Estados Unidos. Si estoy hablando de los Estados Unidos, estoy hablando de que debemos de estar alertas y atentos a estas cosas, porque precisamente el acontecimiento o el suceso será visto no en México, no en Canadá, es en Estados Unidos, y estará atravesando todo de un lugar como en diagonal. Hará más o menos, si está lo que es los Estados Unidos aquí, ya estará haciendo más o menos esta trayectoria, trayendo como una división más o menos, o dividiendo en dos la ciudad de los Estados Unidos. Yo te lo dije la semana pasada, la ciudad de los Estados Unidos fue una nación que fue fundada en base de los principios bíblicos. Producto de ellos es el emblema de los billetes que tú y yo tenemos hoy en día, y que si miras en ellos, dice "In God we trust", en Dios confiamos. Poco a poco este país o esta nación ha ido sacando fuera los principios en base a lo que esa nación fue prosperada. Porque si algo por lo que esta nación fue prosperada, sí fueron los gobernantes y todo, la seguridad en todo, y todo lo que tiene este país, sí, pero tiene que ver mucho en base de los principios que esta nación tenía. Muchas otras naciones que estaban en ruinas, que fueron fundadas en base de los principios bíblicos, fueron naciones que fueron prosperadas en base de los principios bíblicos que se tuvieron.
y se fue prosperando, pero poco a poco se ha ido dejando y sacando fuera, o se ha ido sacando fuera a Dios, si tú quieres, de este país, y poner en base o encima de ello otras cosas. Y es lo mismo cuando tú y yo sacamos a Elohim, a Dios, fuera de nuestras casas se desploman. Cuando tú y yo, teniendo muchos de nosotros, y esto es muy importante en las familias, muchas familias a veces prosperan, Yahweh empieza a bendecir la familia, empieza a levantar la vida de la familia, y uno dice: ¿cómo, Padre, me levantaste si estaba en lo más vil y lo más bajo y no teníamos para ni el alimento diario para nuestras casas? Y ahora todo lo que tenemos, y esto es por tu provisión que nos has dado. Y poco a poco empieza a entrar tal vez en una liviandad y en un confort, y poco a poco se empieza a sacar a Yahweh, a Elohim fuera de la familia. Ya no se tiene la oración con los hijos, ya no se tiene la oración el uno con el otro, se abandona. Nosotros que tenemos el Shabbat, se empieza a abandonar el Shabbat, y empezamos a entrar en cierta liviandad y en cierto confort, y se empieza a sacar al Padre de nuestras casas, de nuestros corazones, y empezamos a ver que las cosas empiezan a ponerse de tal manera, y decimos: ¿por qué, Padre? Sí, porque se dejó afuera. Porque lo que nos hizo prosperar es el fundamento y la base bíblica que tenías en nuestras casas, que tenías en tu casa. Pero al dejarlo fuera, sacaste fuera los principios y la base y el fundamento fuerte de aquel lugar, de aquel matrimonio. Y cuando no está el fundamento fuerte, tal casa por falta de fundamento se desploma. Así es. También lo sucede con las naciones. Cuando se empieza a dejar al Padre fuera de estas cosas, las cosas empiezan a acontecer y empiezan a empeorar. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo necesitamos? Fe. No la fe de pensar que las cosas suceden. No te estoy hablando de una fe de decir: porque creo y siento que algo va a pasar, y algo sucede y pasó y se dio. No. Porque pensamos que es una fuerza tal vez intrínseca dentro de nosotros. Pero puedo tener esa fuerza intrínseca y decir: algo va a pasar, y lo creo y lo siento. Sí, pero no tengo la firmeza para retenerlo y para sostenerlo. Porque precisamente fe significa caminar en los principios de Yahweh. Fe significa estar estable, arraigado en los principios de Yahweh. Fe significa fidelidad a los caminos de Yahweh. Que porque creo y siento en mi corazón, y así lo creo, eso es lo que me verás haciendo, y en eso me verás parado, aunque las cosas se pongan negras alrededor de mi vida. De aquí no me muevo, porque esta es la fe que yo tengo en Él, no por creerlo. Mucha gente dice profesar y tener fe, pero la fe se da en base, o los milagros se dan en base a la fe que tú y yo tenemos. Y no de que no creen los milagros, sino que mi fe soporte aquella fe que yo tengo. ¿Cuántos creemos que Yahweh puede prosperar? Todos. ¿Y cuáles son los principios para que Yahweh te prospere? Caminar íntegramente delante de todos los caminos. Ser fiel, como dice Malaquías en mis 10 manos de frente, dice: y abriré las ventanas de los cielos. Pero si no tengo la fe para avalarlo, tal vez no se verá mucho. Poniéndolo de diferente manera, ¿cuántos creemos que Yahweh puede unir la unidad del matrimonio los unos con los otros? Todos. Bueno, ¿y cuántos tenemos esa armonía los unos con los otros? Porque eso no se pasa solo. Eso es lo importante de tener los fundamentos y los principios de esta palabra regados, ¿dónde? En nuestros corazones. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: y sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerque a Elohim crea que Él existe, o crea que le hay, y que Él es remunerador de lo que le buscan. Sin fe, dice, es imposible agradar ¿a quién?
Elohim. ¿Cómo está todo? Dice, y es necesario que el que se acerca a él crea que le hay. Si me voy a acercar a él, no es saber qué pasa, es porque creo que le hay y él es remunerador de aquellos que le buscan. Que si me acerco a él, dice el que se acerca a él, dice, el que se acerca a mí, dice, me busca, me encontrará, dice, porque me busca de toda su alma y con todo su corazón. Y eso nos habla muchas veces cuando vengo, aún en el recién convertido, se acerca a él y se acerca porque cree que le hay, no para ver qué pasa. Porque cuando nos acercamos creyendo que él está, somos remunerados con ello. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra de Yahweh. Vamos a Génesis capítulo 18, Romanos capítulo 8. Vamos resumiendo. Sin fe es imposible agradar a Elohim. Y algo tuvo que haber pasado hace 9 meses después de esos acontecimientos. Como en esta resolución que se dieron, fueron principalmente las 70 naciones que se presentaron, representando a todo el mundo, y se reunieron en Francia, y la resolución que se firmó el 23 de diciembre del 2016 fue precisamente, y que el 2016 y el 15 de enero del 2017, reunidos dijeron que Israel tenía que dejar sus tierras, mostrándose a favor del Estado de Palestina, presionando al Estado de ¿quién? De Israel. Una vez puesta la señal y todas estas cosas, todo esto se estará alineando. Son cosas que tú y yo tenemos que entender y que tenemos que darnos cuenta de las cosas que estamos viviendo. Vamos a Romanos capítulo 8, Romanos 8, 18, dice: pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Elohim. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma también será liberada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad, de la gloria de los hijos. Pues sabemos que la creación entera una gime y sufre con dolores de parto hasta esta hora. ¿Cuántos sabemos que esta tierra está mal? Esta tierra no está bien. Y es algo que no podemos negarlo. Antes decíamos tú y yo, decía la abuelita en aquellos años, decía, no hijo, yo me acuerdo cuando tenía a mi abuelita, que en paz esté, dice, ella decía, no mi hijo, dice, le estoy hablando de tenía como 15 años, 10 años, iba a la primaria y ella la que me cuidaba, mi papá y mi mamá estaban trabajando, y yo me iba a la escuela, agarraba a veces la pecera y me iba ahí a la escuela y me decía, no mi hijo, dice, no las cosas, dice, sí, en aquellos años, y mi abuelita era en aquel entonces como de 60, me decía, no, mi hijo, en aquellos años, dice, y te estoy hablando ya como en los, y me daba las fechas de más atrás, decía, no, dice, ahorita está muy feo todo. Y uno decía, bueno, es que lleva toda una vida vivida, casi 80, 90 años. Dice, pues sí, abuela, ¿cómo las cosas no van a cambiar si ya desde hace bastante tiempo? Ahora las cosas ya no son así. Ni soy abuelo y apenas tengo un hijo y te puedo decir parado enfrente de este lugar, las cosas no son las mismas de hace 10 años. Este mundo está mal. No tengo tanto una trayectoria tal vez de un anciano para decir y recordarse de los tiempos de antaño, no, tal vez no lo tengo, pero sí puedo darme cuenta que las cosas no son las mismas de hace 10 años ni de 15 años. Y tú mismo parado en este lugar te darás cuenta de ello. El mundo está mal. Las cosas en este mundo no están bien. Se dio un reportaje en el que salió que esta nación, no esta nación,
el mundo se ha acabado los recursos de la tierra y se ha llegado el punto donde el mundo entero ahora le sale debiendo a la tierra. Nos la acabamos. El hombre se acabó los recursos de la tierra. ¿Y cuánto era la sabiduría de Yahweh? Que el Padre dijo: 6 años trabajarás la tierra y dejarás en completo reposo a la tierra durante 1 año. Y la tierra te dará reposo y te dará cosecha. ¿Cuántos sabemos que Yahweh nunca se equivoca en las cosas? Si la humanidad hubiera hecho lo que Él había establecido, la humanidad no estuviera como está el día de hoy. Y no es para que nos lamentemos, pero tales cosas tendrán que suceder para venir a los cumplimientos que el Padre tiene establecidos para esta hora. Iba a pasar, iba a pasar. La humanidad se ha acabado, se ha agotado los recursos, se ha agotado todo. Aquí dice Lucas 21, capítulo 34. Dice Lucas 21, 34. Dice: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue de disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Porque vendrá sobre todos los habitantes de la tierra, sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vuelvo a repetir, me gusta, dice: porque vendrá sobre todo, ¿qué dice la palabra? Sobre todo habitante sobre la faz de la tierra. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis la fuerza de escapar. Voltea con la persona que está a tu lado: oremos en todo tiempo para que tengamos la fuerza de escapar. No dice que nos sacará, ni dice nada. Dice para que tengamos la fuerza. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar preparados. La misma palabra en Daniel dice: porque el pueblo que conoce a su Elohim es un pueblo que se mostrará fuerte, que tendrá fuerza, y es un pueblo que se dormirá, que se adormecerá. No, dice: es un pueblo que actuará. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo de nuestra parte? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: prepararnos para estas cosas, estar alertas para estas cosas, no dormidos, sino despiertos. Por eso dice la palabra, dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará. ¿Quién dice la palabra? El Mesías. Vamos a Oseas, y con eso estoy llegando ya al final. Oseas capítulo 4. ¿Qué dice la palabra en Oseas capítulo 4, versículo 6? Dice: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, dice la palabra. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremenda palabra de Yahweh. ¿Qué dice la palabra? Dice: mi pueblo es destruido por falta de ¿qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué el pueblo de Yahweh falla constantemente? ¿Sabes una cosa? Porque le falta el conocimiento. Y te estoy hablando del conocimiento de esta palabra, de esta escritura, para saber cómo vivir y cómo conducirnos en base a ella. Y aún aquel que la conoce le hace falta practicarla. Porque hay gente que la puede conocer, pero simplemente la conoce como un libro de lectura. Porque de ello no aplica nada en su vida. Puede conocer los versículos de un lugar a otro. Perdón. Pero de que la practica, muchas veces no la practica tanto. Y hay aquel que necesita conocer la palabra de Yahweh. Porque esta palabra de Yahweh nos enseñará cómo hacer. Nos enseñará cómo salir adelante.
Nos enseñará cómo salir adelante, cómo echar mano con aquello que tenemos para poder salir adelante. Nos da las armas que tú y yo necesitamos para poder enfrentar esta vida, para poder salir el día de mañana adelante. Cómo llevar la relación con los hijos del día de mañana, cómo ser mejor esposo, cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor lo que tú quieras, mejor marido, lo que tú quieras. Y eso la palabra nos enseña y nos muestra cómo, y nos enseña cómo hacerle. Pero tenemos que practicarla, porque si no la conozco, difícilmente me podré parar firme ante las acechanzas del maligno. ¿Cuántos entendemos esto? Dice la palabra en el libro de Proverbios, dice: la senda de vida para el sabio es hacia arriba, para que se parte del Seol que está abajo. En otras palabras, del infierno. ¿Para dónde es la senda del justo? Para arriba. ¿Para dónde tenemos que ir tú y yo? Para arriba. Nada para abajo. Todo para arriba. Porque dice, esa es la senda del justo. Dice, con eso quiero terminar, 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Dice la palabra. Uno dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Los estamos viviendo. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros y jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacable, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de ser amadores de Elohim, teniendo la apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales, dice la palabra de Yahweh, a los tales evita. ¿Qué la palabra nos enseña? Apartarnos de todas estas cosas para poderle seguir a Él, porque la palabra de Yahweh dice que sin santidad es imposible agradarle a Él. ¿Cuántos queremos agradarle al Padre? ¿Qué se requiere de nuestras vidas? Fe. ¿Para qué? Para poder estar firmes cuando estas cosas comiencen a suceder. Porque nuestra fe y tu fe es lo que nos hará tener la confianza, la certeza de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi vida y tu vida están en las manos de Yahweh. Pero donde falta fe, falta la esperanza y viene la incertidumbre. ¿De qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Qué si pasa esto? ¿Qué si pasa el otro? No pasa. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, mi vida y tu vida están en las manos de Yahweh. Y esta es la esperanza que tú y yo tenemos en Él. Y es tiempo de estar alertas. En todo tiempo. Viramos todas estas cosas y gocémonos. Porque si pasa, ¿sabes una cosa? Si pasa y es en nuestra generación, ¿sabes una cosa? Lo que muchos anhelaron ver y dieron su vida por ellos son de lo que tú y yo miraremos. Dice que muchos murieron. Lo puedes mirar, dice, muchos murieron esperando ver tales cosas y nunca lo pudieron mirar. Pero sabes que si llega a suceder en nuestro tiempo, qué privilegio. Lejos de venir temor y de que tales cosas acontezcan, lo que muchos desearon ver y mirar, tú y yo lo miraremos. Y eso debe de ser nuestra confianza. Por eso Yeshua dijo, y si esto acontece, dice, levanta tu cabeza. Dice, erguíos nuestras cabezas, párate firme, oh moradora de Sión. Dice, porque el tiempo de tu redención está cerca. Porque esta tierra gime con dolores de parto a causa de que los hijos de Elohim se manifiesten. Porque esta tierra está mal. Pero si esto acontece, tú y yo miraremos la gloria del Hijo de Elohim en esta tierra. Y cuando te hablo, no te estoy hablando del final del mundo.
Porque muchos decimos, tal vez el pastor ya se puso melancólico, está hablando del final del mundo. No, no es el final, porque dice que después de eso vendrá el milenio, donde Yeshua reinará por 1000 años. Gracias, Padre. ¿Cuántos damos gracias por ello? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora, en este tiempo, Padre, por tu palabra, Padre Yahweh, por tu instrucción. Padre, por tu senda, Padre, de vida para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, Padre Yahweh. Te pedimos, Padre Yahweh, que seas tú quien los guarde, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Que seas, Padre, tú que nos ponga, Padre, bajo tu talit, bajo la sombra de tu talit, y podamos estar, Padre, y seguros, Padre, en él. Padre, que en el nombre de Yeshua, Padre, seas tú trayendo, Padre, la fuerza, el ánimo a tu pueblo, Padre, a cada uno de nosotros, para podernos parar firmes, Padre, ante tales cosas. Que podamos, Padre, tener la confianza y la certeza y la seguridad de que si tú con nosotros, Padre, ¿quién contra nosotros? Padre, que en el nombre de Yeshua seamos espectadores, Padre, de estas cosas y estemos alerta en todo tiempo, porque tu palabra dice que los cielos, Padre, y las estrellas nos darían señales. Ayúdanos, Padre, a estar atentos a las señales que tú darás a tu pueblo y a tus hijos, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.